La llave se sentía increíblemente pesada en el centro de mi palma, un peso frío y dentado que parecía anclarme al suelo. Estaba de pie en el vestíbulo con suelo de mármol de nuestro edificio, mi edificio para ser exactos, y observaba a través del cristal del suelo al techo cómo mi marido pulsaba el botón del interfono por tercera vez. Javier Ríos, el hombre con el que había estado casada durante 7 años, aporreaba el panel metálico con una desesperación que crecía por segundos. Era esa energía frenética y febril que irradia una persona cuando la realidad aún no ha alcanzado las consecuencias de sus actos. El panel del interfono en la pared justo a mi lado permanecía en silencio, parpadeando con una suave luz roja, con cada pulsación inútil de su dedo. No moví ni un músculo. Bienvenidos de nuevo al canal. Comparto nuevas historias sobre la vida, el amor y las partes desordenadas de en medio todos los días. Si disfrutáis de estas narraciones, por favor, pulsad el botón de suscribiros y dadle a me gusta al vídeo. Realmente me ayuda más de lo que imagináis. Ahora, volvamos a la historia porque os prometo que esta es una que querréis escuchar hasta el final. Desde mi posición privilegiada detrás de ese impecable panel de cristal resistente a los impactos, llevaba observándolo 20 minutos. Había llegado en un taxi, no en su Porsche, lo cual fue la primera señal de que sabía que el suelo se movía bajo sus pies. Se había quedado en la acera durante 1 minuto entero, mirando el espacio vacío en la zona de aparcamiento de residentes donde solía estar su coche. Incluso se llevó una mano a la cabeza en ese gesto universal de confusión total, pasándose los dedos por el pelo. Luego agarró su bolso de viaje, ese caro bolso de cuero que le había comprado para nuestro 5º aniversario, y caminó hacia la entrada con la confianza de un hombre que nunca podría imaginar que sus cimientos se derrumbaran. Pero ahora esa confianza mostraba fisuras, su teléfono móvil presionado con fuerza contra su oreja. Mi propio teléfono vibró por 7ª vez en 3 minutos dentro del bolsillo de mi abrigo, contra mi cadera. Lo saqué y miré la pantalla. El nombre que se mostraba era simplemente marido. Ya no era su nombre real, Javier. No merecía un nombre, no para mí. Había cambiado la información de contacto en mi teléfono esa mañana mientras estaba sentada en el lujoso sillón de cuero de Débora Campos, mi abogada, inmediatamente después de firmar los documentos, que lo cambiaron absolutamente todo. El interfono sonó de nuevo, un sonido largo y furioso que no penetró en el vestíbulo, pero iluminó la consola. A través del cristal vi a Iván, nuestro conserje de día. Mi conserje saliendo a hablar con él. La postura de Iván era de disculpa. Sus hombros ligeramente encorvados, pero sus manos levantadas en un claro gesto defensivo. Era la señal universal de «tengo las manos atadas». Estaba siguiendo mis instrucciones al pie de la letra. Había hablado con él esa misma mañana, al igual que había hablado con la administración del edificio y el equipo de seguridad, y todos los que necesitaban saber el nuevo orden de las cosas. Vi cómo el rostro de Javier se transformaba. Fue fascinante verlo suceder en tiempo real. Incluso desde esta distancia, la confusión se desvaneció, reemplazada por algo más afilado y feo. Su mandíbula se tensó y sus hombros se echaron hacia atrás agresivamente. Le estaba gritando algo a Iván, gesticulando salvajemente hacia los ascensores, hacia el ático del que había salido hace 3 días, hacia el santuario al que arrogantemente asumía que podía regresar cuando le viniera en gana. Mi teléfono sonó de nuevo y luego otra vez en rápida sucesión. Los mensajes llegaban como el redoble de un tambor. No necesitaba desbloquear la pantalla para saber lo que decían. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Iván no me deja entrar? Llámame ahora mismo, Sofía. Mi mente se desvió hacia aquella cena de hacía 6 semanas. Todavía podía ver la luz de las velas reflejada en las copas de vino de cristal y la forma en que sus ojos habían brillado con una especie de excitación enfermiza mientras hablaba de ella. Recordaba el tono exacto de su voz cuando dijo las palabras que detonaron la vida que había pasado una década construyendo. Recordaba lo que descubrí en los días siguientes. Los correos electrónicos, los extractos bancarios ocultos, la verdad que había estado viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama y comiendo en mi mesa. Recordaba el matrimonio en el que lo había invertido todo, mi juventud, mi confianza, mi dinero y mi futuro. Y recordaba a la mujer que había existido antes de esa cena, antes de que supiera la verdad y antes de que decidiera que algunas traiciones no merecen perdón, sino precisión quirúrgica. Javier estaba gritando ahora,
No podía oír las palabras a través del grueso cristal acústico, pero vi su boca contorsionarse. Su mano libre cortaba el aire con movimientos bruscos y violentos. Iván dio un paso atrás, con aspecto incómodo, y tomé nota mental de darle a ese hombre una paga extra de Navidad enorme. El otro conserje, David Moreno, que se encargaba de la transición al turno de noche, salía para apoyarlo. Estaban ejecutando el plan exactamente como yo lo había indicado. Llamad a seguridad si se pone agresivo. No entabléis conversación más allá del guión. Lo siento, señor, pero ya no figura como residente ni como invitado autorizado en esta dirección. Finalmente, me aparté de la ventana y comencé a caminar hacia los ascensores. Mis tacones marcaban un ritmo constante y medido sobre el pulido suelo de mármol, a juego con el lento y deliberado latido de mi corazón. Me sentía tranquila, controlada y gélida. Detrás de mí, el ruido visual de su rabieta se desvaneció. Mi teléfono continuaba su vibración desesperada contra mi costado, pero lo ignoré. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave y melodioso timbre. Entré en la caja de espejos y pulsé el botón del ático. Mientras las pesadas puertas comenzaban a cerrarse, eché un último vistazo al vestíbulo y al panel del interfono que seguía parpadeando en rojo. El ascensor comenzó su suave y silencioso ascenso, y cerré los ojos, apoyando la cabeza en la fría pared de metal. Este no era el final de la historia. Este era solo el momento en que recuperaba todo lo que él creía haberme robado. Pero para entender cómo llegué aquí, de pie en este ascensor mientras mi marido estaba encerrado en la calle, con su vida a punto de desmoronarse de formas que aún no podía imaginar, tenéis que entender cómo empezó todo. Tenéis que entender la cena. Y tenéis que entender que la mujer que entró en ese restaurante hace 6 semanas murió en esa mesa. La mujer en este ascensor era otra persona, completamente diferente, alguien que él nunca debería haber creado. Lo conocí un martes. Ese detalle es importante porque siempre he sido escéptica con los comienzos románticos grandiosos, esos momentos cinematográficos que la gente inventa a posteriori para convertir eventos mundanos en el destino. Nuestro encuentro fue un martes lluvioso por la tarde en un seminario de desarrollo profesional en el centro de Madrid. Ambos fuimos a por el último croissant de almendras con buena pinta durante la pausa para el café. Fue banal y olvidable, excepto por el hecho de que me sonrió. Fue una sonrisa que se desplegó lentamente, transformando todo su rostro, y dijo: «Creo que el universo nos está diciendo que tenemos exactamente el mismo gusto en pastelería mediocre de hotel». Me reí. Realmente me reí a carcajadas. No fue esa risa social educada que le das a los extraños para ser amable, sino un ataque de risa genuino que me sorprendió. A los 31 años, había pasado por suficientes citas decepcionantes y relaciones insípidas como para desarrollar una gruesa capa de cinismo en torno a cualquier cosa que oliera a romance. Pero algo en su autocrítica, algo en la forma en que inmediatamente partió el croissant por la mitad y me ofreció el trozo más grande, me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, esta vez era diferente. Hablamos durante el resto de la pausa, ignorando el mal café. Luego nos saltamos la siguiente sesión por completo y seguimos hablando en una cafetería a la vuelta de la esquina. Luego el café se convirtió en cena en un tranquilo restaurante italiano. Luego me acompañó a mi coche y, en algún lugar entre el ascensor del aparcamiento y mi berlina, me pidió el número con un nerviosismo encantador que parecía tan en desacuerdo con su exterior seguro. «Sé que acabamos de conocernos», dijo, metiendo las manos en los bolsillos. «Pero tengo la sensación de que si te dejo irte ahora mismo sin una forma de contactarte, me voy a estar arrepintiendo durante el próximo mes». Le di mi número. Eso fue hace 8 años. Os cuento esto porque necesitáis entender que lo amaba profunda y completamente. Lo amaba con esa vulnerabilidad total que solo llega cuando decides que una persona es segura. Cuando miras a alguien y piensas: «Sí, te elijo a ti, y te confío las partes más frágiles de mí misma». Nuestro romance se desarrolló gradualmente, como una fotografía que se enfoca. Era consultor en una firma de marketing mediana, ambicioso e increíblemente encantador. Era el tipo de hombre que recordaba pequeños detalles sobre tu día y te enviaba artículos que pensaba que te resultarían interesantes. Yo era abogada inmobiliaria, práctica y cautelosa. Era alguien que leía cada contrato 2 veces y nunca tomaba decisiones impulsivas, excepto cuando se trataba de él. Cuando me propuso matrimonio 10 meses después, un domingo por la mañana cualquiera mientras hacíamos tortitas, todavía en pijama y sin anillo,
Simplemente dejó la espátula y dijo, «No quiero esperar más. Cásate conmigo». Dije que sí. Lo dije antes de que mi cerebro pudiera siquiera procesar la logística. Nos casamos 4 meses después, en una modesta ceremonia que se sintió perfecta porque era nuestra. Su familia voló desde la costa oeste. Mi madre lloró lágrimas de alegría y todo fue exactamente como debía ser. Las grietas llegaron más tarde. Todas las grietas llegan finalmente, pero primero hubo 3 buenos años. Quizás 4 si soy generosa con mis recuerdos. Compramos un pequeño piso juntos en la ciudad. Me hicieron socia en mi bufete. Él consiguió un ascenso. Hablábamos de niños de esa manera vaga de domingo que tienen las parejas cuando todavía disfrutan de ser solo un dúo. Viajamos a Barcelona y Tokio e hicimos un viaje en coche por Irlanda donde llovió todos los días y simplemente nos reímos de ello. Yo pensaba que estábamos construyendo algo. No me di cuenta de que yo era la única que sostenía los planos. El dinero llegó a mi vida cuando tenía 36 años. Fue una herencia del patrimonio de mi padre y de una mujer que apenas conocía, pero que aparentemente había seguido mi carrera con silencioso orgullo desde la distancia. Me lo dejó todo. Su patrimonio, su cartera de inversiones y sus propiedades. Era una cantidad sustancial, que te cambia la vida. Era el tipo de riqueza que modifica todo tu paradigma de lo que es posible. Después de impuestos y liquidaciones, ascendió a poco más de 3 millones de euros. Recuerdo estar sentada en el despacho del abogado del testamento, mirando el documento, sintiendo como si estuviera viendo un número de la vida de otra persona. Javier vino conmigo. Me cogió la mano durante la lectura del testamento, acariciándome la espalda cuando inesperadamente empecé a llorar, no de pena, sino por la abrumadora extrañeza de todo. «¿Qué vas a hacer con él?», me preguntó esa noche. Estábamos sentados en nuestro pequeño balcón, digiriendo la noticia. «No lo sé», dije. «Sinceramente, invertir la mayor parte. Supongo que tal vez podamos comprar por fin una casa de verdad. Algo que sea realmente nuestro. No solo un piso con paredes de papel». Sus ojos se iluminaron en el crepúsculo. «Una casa», repitió suavemente. «Un hogar», corregí. «Para nosotros. Para nuestro futuro». Hicimos el amor esa noche con una ternura que se sintió como una renovación, como si nos estuviéramos reconectando con algo que habíamos dejado escapar. Después, con su brazo pesado sobre mí, susurró en mi pelo, «Vamos a construir algo increíble, Sofía. Puedo sentirlo». Le creí. «Dios me ayude». Le creí. Pero fui cautelosa con el dinero. La cautela estaba en mi naturaleza, y mi vida profesional como abogada me había enseñado a ser prudente con los activos. Consulté a asesores financieros, abogados fiscalistas y expertos en inversiones. Creé fideicomisos y cuentas separadas, estructurando todo cuidadosamente para maximizar el crecimiento y minimizar el riesgo. La casa fue lo primero. La encontramos juntos. Era un hermoso chalet independiente de estilo clásico con 4 dormitorios en una urbanización frondosa con excelentes colegios, aunque todavía no teníamos hijos. Tenía suelos de madera, una cocina de chef con una isla enorme y un jardín con robles centenarios. Era perfecto. Lo compré a mi nombre, no porque desconfiara de él, no conscientemente al menos, sino porque el dinero era mío. Era abogada y conocía las estadísticas. Sabía que la protección de activos no tenía que ver con el amor. Tenía que ver con ser inteligente. Todos mis colegas me aconsejaron lo mismo. «Mantén la herencia separada, Sofía. No mezcles los fondos. No es romántico, pero es práctico». En ese momento, a Javier no pareció importarle. «Lo que quieras», dijo, firmando los documentos que reconocían que no tenía ningún derecho sobre la propiedad. «Es tu dinero». «Lo entiendo». Nos mudamos un sábado de mayo. Lo recuerdo porque las lilas del jardín delantero estaban en flor y su aroma dulce y pesado llenaba todas las habitaciones. Ventilamos la casa, bailamos en el salón vacío, pedimos pizza para llevar y nos sentamos en el suelo de la cocina, comiendo de las cajas. Estrenamos el dormitorio principal antes incluso de haber montado el somier. Era nuestra casa, nuestro futuro, la base de todo lo que estábamos construyendo juntos. La renové cuidadosamente durante el año siguiente. Actualicé los baños, restauré los suelos y modernicé la cocina. Usé mi herencia para todo y llevé un libro de contabilidad meticuloso. Mi dinero, mi inversión. Javier contribuía a los gastos mensuales de los suministros, la compra y los gastos diarios. Pero la casa, la estructura física, me pertenecía.
Pensé que estaba siendo inteligente. No me di cuenta de que estaba construyendo mi propio bote salvavidas. Su carrera se estancó un tiempo por aquella época. No fracasó exactamente, pero derivó suavemente hacia un callejón sin salida. Es lo que le pasa a la gente que llega a los 30 y tantos y no ha dado el salto al nivel ejecutivo. Mientras yo me consolidaba en mi puesto de socia principal y cerraba acuerdos inmobiliarios de alto perfil, él seguía en la misma firma, haciendo el mismo trabajo, viendo cómo colegas más jóvenes eran ascendidos por delante de él. La tensión comenzó a crecer entre nosotros, una estática silenciosa que nunca nombramos. Empezó a hacer comentarios, pequeñas pullas pasivo-agresivas. «Debe ser agradable tener un colchón», dijo una vez cuando mencioné que estaba reequilibrando mi cartera de inversiones. «Algunos tenemos que trabajar de verdad por todo lo que tenemos», murmuró cuando usé mi bonus anual para alquilar un coche nuevo. Eran pequeñas y afiladas punzadas que lanzaba con una sonrisa, como si fueran bromas. Pero caían con peso. Me dije a mí misma que solo estaba estresado, inseguro. Estaba procesando las cosas. Intenté apoyarlo. Le ofrecí ayudarle con su currículum, usar mi red profesional para presentarle a gente que pudiera relanzar su carrera. A veces aceptaba, pero otras veces se erizaba con una repentina defensa de ira. «No necesito que me salves», espetó una vez cuando le sugerí que hablara con un cazatalentos que conocía. «No estoy tratando de salvarte», dije, confundida y dolida. «Estoy tratando de ayudar». «Es lo mismo», replicó. No discutí. Aprendí rápidamente que había temas que lo hacían sentir pequeño, y su carrera era el más grande. Así que me retiré. Le di espacio. Me centré en mi trabajo e intenté hacer de nuestro hogar un lugar donde él pudiera sentirse exitoso, valorado y necesitado. Me volví muy buena haciéndole sentir más grande de lo que era, incluso si eso significaba hacerme más pequeña a mí misma. No me di cuenta entonces de que me estaba haciendo activamente más pequeña para encajar en el limitado espacio que él me dejaba. Mirando hacia atrás desde el otro lado de los escombros, finalmente puedo ver el patrón tomando forma, una lenta y sutil arquitectura de menoscabo. Estaba en la forma en que Javier se retiraba a un silencio hosco cada vez que conseguía un nuevo cliente importante, o cómo sus cumplidos siempre estaban mezclados con pesadas advertencias. «Eso es genial, cariño», decía con una sonrisa tensa, aunque estoy seguro de que la mitad de ese éxito es solo estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Recuerdo cómo solía presentarme en las fiestas como su esposa abogada, con el énfasis justo en el artículo para que sonara como una categoría genérica en lugar de un logro personal. Pero en ese momento simplemente me negué a verlo. O quizás lo vi claramente y me hice luz de gas a mí misma para creer que solo estaba siendo demasiado sensible. Probablemente estaba demasiado ocupada, demasiado centrada en ascender en la escala profesional y demasiado decidida a creer en la santidad del matrimonio al que me había comprometido. No quería admitir que los cimientos que supuestamente estábamos construyendo juntos, en realidad los estaba construyendo yo sola, mientras él se quedaba al margen observando con una envidia creciente y resentida. El 7º aniversario llegó y se fue sin fanfarria. No lo celebramos. Ambos dijimos que estábamos demasiado ocupados, aunque en los primeros días habríamos movido montañas para hacer tiempo para nuestro aniversario. Javier empezó a viajar más por negocios, dejándome sola en el ático. Me sumergí en una compleja adquisición inmobiliaria comercial que devoraba 80 horas de mi semana. Nos habíamos convertido en dos fantasmas que rondaban la misma hermosa casa, durmiendo en la misma cama de matrimonio, pero viviendo existencias completamente separadas. Recuerdo una noche en que el silencio en la cocina se sentía lo suficientemente pesado como para ahogar. Yo estaba comiendo una ensalada en la isla de mármol con mi portátil abierto y él estaba hundido en el sofá, navegando por su teléfono. «Necesitamos unas vacaciones», dije, mi voz sonando demasiado fuerte en la habitación silenciosa. «Cuando cierre este trato, solo nosotros dos. Quizás ese pequeño parador en la Sierra de Guadarrama del que siempre hablamos». «Claro», dijo Javier sin siquiera levantar la vista de su pantalla. «Suena bien. Nunca la reservamos». Y entonces llegó la invitación a cenar que finalmente detonaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi marido y la vida que tan cuidadosamente había curado. Fue una invitación que casi rechacé, alegando agotamiento, pero Javier insistió. La cena era organizada por Gonzalo y Jacqueline Álvarez, una pareja de poder que Javier conocía de los primeros días de su carrera. Gonzalo era ahora vicepresidente senior en algún conglomerado tecnológico,
con un nombre completamente en minúsculas que implicaba disrupción e innovación. Jacqueline trabajaba en relaciones públicas de alto nivel, el tipo de mujer que llamaba a todo el mundo cielo y te hacía sentir simultáneamente bienvenido y críticamente evaluado. Tenemos que ir sí o sí, había dicho Javier cuando la invitación digital sonó en su teléfono. Gonzalo podría tener contactos para mi nueva empresa, y Jacqueline conoce a todo el mundo en la ciudad. Así que despejé mi agenda, pospuse una reunión con un cliente para la mañana siguiente y me puse mi armadura de seda y cortesía. El restaurante estaba en el barrio de Las Letras, escondido en un almacén reconvertido. Era todo ladrillo visto y bombillas Edison, canalizando esa estética chic industrial que cuesta una fortuna para parecer inacabada. Nos condujeron a un comedor privado en la parte de atrás, donde una larga mesa estaba puesta para 12. Las velas parpadeaban en el centro, y las copas de cristal atrapaban la luz ámbar. Era hermoso, con esa belleza calculada inherente a las cosas caras. Los otros invitados ya estaban enfrascados en el preámbulo de la charla trivial, sosteniendo cócteles de autor y realizando la danza social de los profesionales en un evento de networking disfrazado de reunión amistosa. Reconocí algunas caras del sector de Javier y a algunas que había conocido en galas anteriores. Y entonces la vi. Estaba de pie junto a la ventana del suelo al techo, riéndose de algo que Gonzalo estaba diciendo. Incluso antes de que todo el cuerpo de Javier se pusiera rígido a mi lado, lo supe. Lo entendí. Es como cuando a veces sabes que se avecina una tormenta antes de que caiga la primera gota de lluvia, un instinto primitivo que se te mete en los huesos y elude el pensamiento racional. Era Ginebra Santos, la exnovia, la que vino antes que yo. La relación que, según los escasos detalles que Javier había compartido al principio de nuestro noviazgo, había terminado porque el momento no era el adecuado y querían cosas diferentes. Historia antigua, me dije. Todo el mundo tiene exparejas. No significaba nada, excepto que la forma en que la estaba mirando en ese momento significaba absolutamente todo. Su mano en la parte baja de mi espalda se congeló. No se apartó, pero simplemente dejó de funcionar como un gesto de afecto, como si toda la electricidad de su cuerpo se hubiera redirigido repentinamente a otra parte. Lo sentí físicamente. El cambio, la repentina ausencia de su atención, aunque estuviera físicamente de pie a mi lado. «No mencionaste que ella estaría aquí», dije, mi voz baja y controlada. No lo sabía. Su voz sonaba extraña, tensa y más aguda de lo habitual. Jacqueline flotó hacia nosotros en una nube de perfume caro y besos al aire, atrayéndonos más hacia la habitación para hacer las presentaciones. «¿Recuerdas a Ginebra, verdad?», le dijo a Javier con esa crueldad casual en la que se especializan las mujeres como Jacqueline. «Acaba de volver a Madrid. ¿No es maravilloso? Es como una reunión». «Maravilloso», repetí, fijando mi sonrisa profesional en mi rostro como una máscara. Ginebra se giró hacia nosotros y la vi claramente por primera vez. Era guapa, pero no de la manera pulida que las revistas nos enseñan a reconocer. Era una belleza más inquietante. Tenía una cualidad casi etérea, con piel pálida y ojos oscuros e intensos, y una quietud que exigía atención. Su vestido era negro, simple y discreto, lo que de alguna manera hacía que todas las demás mujeres en la habitación parecieran estar esforzándose demasiado. «Hola», dijo. Su voz era profunda y ligeramente ronca. «Debes de ser la esposa. He oído cosas maravillosas de ti». «Todo mentira, seguro», dije con una ligereza que no sentía. Se rió suavemente. «¿De mi marido? No, nunca». Pasamos a la mesa. El universo, o quizás el sádico plan de asientos de Jacqueline, había colocado a Ginebra directamente frente a nosotros, ligeramente a la izquierda de Javier. Era una línea de visión perfecta. Me senté a su derecha. Lo vi desdoblar su servilleta con una concentración exagerada, como si fuera un complejo problema de ingeniería. Sirvieron el primer plato, un delicado crudo que parecía demasiado bonito para comer. La conversación fluyó alrededor de la mesa, esa mezcla específica de postureo profesional y anécdotas personales que define estas cenas. Participé cuando fue apropiado, haciendo las preguntas correctas y riéndome en los momentos adecuados. Pero estaba hiperconsciente de mi marido a mi lado. Era diferente. Estaba vibrante de una manera que no había visto en meses, quizás años. Era ingenioso y encantador, inclinándose hacia adelante cuando hablaba, sus ojos brillando con una energía oscura.
Era el hombre que había conocido hacía 8 años en aquella conferencia, el que me había hecho reír por un croissant rancio. Pero toda esa energía se dirigía al otro lado de la mesa como un rayo láser. Así que, Ginebra, dijo Gonzalo, cortando el murmullo, cuéntales a todos sobre tu nuevo proyecto. Es increíblemente fascinante. Ella agitó la mano modestamente, pero finalmente se dejó persuadir. Describió su trabajo en arquitectura sostenible, diseñando viviendas ecológicas para países en desarrollo. Era impresionante y enfermizamente sincero. Habló con pasión e inteligencia, y noté que toda la sala giraba hacia su gravedad. Eso es increíble, dijo Javier. Había un matiz en su voz que no pude identificar de inmediato. Orgullo, admiración, anhelo. Es un trabajo con sentido, dijo Ginebra, mirándolo directamente. Aprendí hace mucho tiempo que la vida es demasiado corta para hacer cosas que no importan. Tú me enseñaste eso, de hecho. La mesa dejó escapar un murmullo colectivo de agradecimiento. Tomé un gran sorbo de mi vino. La cena progresó. Llegaron nuevos platos. El vino fluyó libre y sigilosamente. Vi a mi marido enamorarse de su exnovia en tiempo real, sentado justo a mi lado, su legítima esposa. No fue explícito. No la tocó, y no me ignoró por completo. Pero había una energía entre ellos, una corriente que cualquiera que prestara atención podría haber sentido. Tenían bromas internas y referencias compartidas, una taquigrafía que solo existe después de una historia íntima. ¿Recuerdas aquella vez en Italia?, dijo Ginebra en un momento dado, riendo. ¿Con el accidente de la Vespa? Javier echó la cabeza hacia atrás y se rió. Fue una expresión de alegría de cuerpo entero que casi había olvidado que era capaz de hacer. «Oh, Dios», lo había reprimido, dijo secándose los ojos. El trauma fue demasiado grande. Todos se divirtieron pidiendo la historia, que procedieron a contar en tándem, terminando las frases del otro. Fue un dueto perfectamente coreografiado de memoria compartida. Era una historia divertida. Me reí junto con todos los demás. No sabía que habían estado en Italia juntos. Nunca lo había mencionado. Pero, ¿por qué lo haría? Fue antes de mí. Historia antigua solamente. No se sentía antigua, no por la forma en que la miraba. Llegó el plato principal, un solomillo perfectamente cocido que me supo a cenizas en la boca. La conversación se fracturó en grupos más pequeños. Jacqueline me hablaba de una gala benéfica que estaba organizando, y yo respondía en piloto automático mientras mis oídos estaban sintonizados como un radar a la conversación que tenía lugar a mi izquierda. Javier le preguntaba a Ginebra sobre su vida. ¿Dónde había estado? ¿Qué había estado haciendo? Estuve en el extranjero los últimos 5 años, dijo ella. Sudamérica principalmente. Luego el sudeste asiático. Estuve comprometida brevemente, pero no funcionó. Era un buen hombre, dijo con una pequeña sonrisa triste. Pero no el indicado. Supongo que siempre he tenido una idea muy específica de lo que busco. Sus ojos se posaron en Javier por un milisegundo cuando dijo eso. Apenas se notó. Solo una fracción de segundo. Pero lo vi y él lo vio. Bueno, dijo Gonzalo, levantando su copa. Nos alegramos de que hayas vuelto. La ciudad era más aburrida sin ti. Todos brindamos por eso. Mi mano agarraba el tallo de mi copa de vino con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Mi rostro mantenía una expresión de agradable acuerdo mientras por dentro algo cambiaba, un movimiento tectónico para el que aún no tenía palabras. Llegó el postre. La mesa estaba ruidosa ahora. Múltiples conversaciones superpuestas. La gente estaba suelta por el vino y la comida copiosa. Estaba atrapada en una discusión sobre leyes de urbanismo con el marido de alguien. Una conversación que podría haber tenido en sueños. Y entonces lo oí. La voz de Javier, no alta, pero distinta, cortando una pausa momentánea en el ruido circundante. ¿Sabes? Solo te has vuelto más guapa con los años. Es un poco injusto para el resto de nosotros, simples mortales. La mesa se rió nerviosamente. Alguien, creo que fue Jacqueline, dijo algo sobre el encanto, pero dejé de respirar. Estaba mirando a Ginebra cuando lo dijo, mirándola directamente con una expresión de admiración tan abierta, de aprecio tan desnudo, que se sintió como un golpe físico en el pecho. Ginebra sonrió, una sonrisa lenta y cómplice. Siempre fuiste un adulador, Javier. Lo digo en serio, dijo, y lo estaba. Lo oí en el timbre de su voz. La mayoría de la gente simplemente envejece. Tú te has perfeccionado, te has vuelto más tú.
Cuidado, dijo Ginebra, sus ojos danzando. Tu esposa podría ponerse celosa. Todas las cabezas en la mesa se giraron hacia mí. El momento se alargó, fino y tenso como una goma elástica a punto de romperse. Sentí mi rostro. La sonrisa que me quedaba de mi conversación anterior ahora congelada en una máscara de rictus, que ya no encajaba. Todos esperaban que reaccionara, que dijera algo ingenioso, elegante o desenfadado para disipar la tensión. La mano de Javier encontró mi rodilla debajo de la mesa, un suave apretón de tranquilidad. Es solo una broma, solo un cumplido entre viejos amigos. No seas la esposa regañona, no seas insegura, ni celosa, ni mezquina. Puse mi mano sobre la suya y apreté ligeramente. Luego miré a Ginebra y dije con una calma perfecta y aterradora: «Oh, soy lo suficientemente competente como para admitir cuando mi marido dice la verdad. Realmente estás maravillosa». Más risas. La tensión se rompió. El momento pasó. La conversación siguió adelante y su mano dejó mi rodilla. El resto de la cena fue un borrón de ruido y luz. Nos despedimos prometiendo quedar pronto, lo que sabía que nunca sucedería. Abracé a Jacqueline y le agradecí la maravillosa velada. Incluso abracé a Ginebra, las dos abrazándonos brevemente mientras mi marido observaba. «Fue un placer conocerte por fin», me susurró al oído. «Tienes suerte de tenerte». Las palabras eran correctas y la entonación impecable, pero aterrizaron como una amenaza. Caminamos hacia el coche en silencio. Javier conducía. Yo miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban, sintiéndome como si estuviera sumergida bajo el agua, todo amortiguado y distante. «Ha estado bien», dijo finalmente. Su voz era casual, demasiado casual. «Buena comida. Espero que no fuera raro que Ginebra estuviera allí». «¿Debería haberlo sido?», pregunté, manteniendo los ojos en el cristal. «No, por supuesto que no. Solo, ya sabes, las exparejas pueden ser incómodas». Me giré para mirarlo. Su perfil estaba iluminado intermitentemente por las farolas, familiar, y sin embargo, de repente como el de un extraño. «Le dijiste que era guapa». «¿Qué? Ah». Se encogió de hombros, manteniendo los ojos en la carretera. «Solo estaba siendo educado, Sofía. Ha pasado por mucho. Dijiste que estaba más guapa que nunca». ¿Lo dije? Sonaba genuinamente inseguro, y eso era de alguna manera peor, que pudiera decir algo que se había grabado a fuego en mi memoria y ni siquiera recordar la frase exacta. Probablemente solo intentaba ser amable. Ya sabes cómo es en estos eventos. Lo sabía. Sabía de la cortesía profesional y del lubricante social de los cumplidos sin sentido que suavizan las reuniones sociales. Aquello no había sido eso, pero también sabía que si presionaba ahora, si montaba una escena, yo me convertiría en el problema. Sería la esposa insegura, la mujer celosa que no podía soportar que su marido fuera educado con una antigua llama. Así que no dije nada. Condujimos a casa en silencio. Completamos nuestro ritual nocturno, lavarnos los dientes y ponernos el pijama, moviéndonos el uno alrededor del otro como satélites en órbita decadente. Pero mientras yacía en la oscuridad esa noche, escuchando el ritmo de su respiración, supe que el cerrojo no se había echado esa noche, pero la puerta se había cerrado. Javier se durmió casi en el instante en que su cabeza tocó la almohada. Su respiración era profunda y rítmica, una cadencia constante que se sentía como un insulto en el pesado silencio de nuestro dormitorio. Me quedé allí a su lado, completamente despierta hasta que la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, mirando ciegamente al techo. En el teatro de mi mente, repetí la escena una y otra vez. Vi su rostro, la forma en que se había iluminado en el momento en que vio a Ginebra. Vi la luz en sus ojos cuando le hablaba. Una chispa que no había visto dirigida a mí en años. La había mirado no solo como a una vieja amiga, sino como a algo precioso, algo vital, algo frágil que necesitaba protección. Esa mirada rompió algo dentro de mí. Creó un espacio hueco en mi pecho donde las dudas comenzaron a infectarse. Mientras yacía en la oscuridad, escuchando al hombre con el que había construido una vida dormir plácidamente, esas dudas echaron raíces y comenzaron a crecer. ¿Quién era este hombre con el que me había casado? ¿Qué era esta vida que tan cuidadosamente había construido? ¿Y por qué, en el ático que yo había comprado, me sentía de repente como una extraña? Aún no tenía las respuestas,
pero sabía con una certeza escalofriante que las encontraría. Y sabía que lo que encontrara lo cambiaría todo. No lo confronté a la mañana siguiente, ni a la siguiente. En cambio, me quedé en silencio. Observé. Es aterrador lo que notas cuando dejas de proyectar lo que quieres ver y empiezas a mirar lo que realmente hay. Fue como girar la lente de una cámara, enfocando los bordes borrosos de nuestro matrimonio con una nitidez dolorosa. Estaba constantemente con el teléfono. Siempre había estado atado a su dispositivo por trabajo, pero la calidad de su apego había cambiado. Ahora era defensivo. Lo sostenía en un ligero ángulo, protegiendo la pantalla de mi vista. Se lo llevaba a todas partes. Al baño durante largos periodos. A la cocina solo para rellenar un vaso de agua. Incluso al pasillo para revisar el correo. ¿Está todo bien? Le pregunté una noche, 3 días después de la cena, viéndolo levantarse del sofá por cuarta vez en una hora para comprobar una notificación. Sí, solo cosas del trabajo, dijo. Pero mientras escribía, sonrió. No era una mueca estresada y profesional. Era una sonrisa suave y privada, la sonrisa de alguien profundamente absorto en una conversación que le producía alegría. El trabajo no hacía sonreír así a Javier. Luego vinieron los cambios físicos. Empezó a vestirse con una meticulosidad que había estado ausente durante años, incluso en los días en que supuestamente trabajaba desde su despacho en casa. Olí una nueva colonia en él, algo amaderado y caro que definitivamente no le había comprado. Desarrolló un interés repentino y ferviente por el gimnasio, un hábito que había abandonado hacía 2 años. «Te ves bien», le dije una mañana, y lo decía en serio. Se veía enérgico, vibrante, vivo. Debería haberme hecho feliz. «Gracias», dijo, dándome un beso superficial en la mejilla mientras salía por la puerta. Solo intento cuidarme más. Por ella, pensé, aunque no lo dije en voz alta. Estás haciendo esto por ella. Pero no lo sabía. No con certeza. Siempre he sido una mujer que necesita pruebas. Era la abogada en mí. La sospecha no es una prueba. Una corazonada no es un caso. Así que decidí construir mi caso. Empecé a reunir pruebas. Empezó con las cosas pequeñas. Rastré sus patrones. Javier solía ser descuidado con su teléfono, dejándolo en la isla de la cocina mientras se duchaba o en la mesita de noche mientras dormía. Ahora, siempre estaba boca abajo, siempre bloqueado. Había cambiado su código de acceso. Me di cuenta cuando intenté usar su teléfono para llamar al mío, que había perdido, algo que había hecho 100 veces antes. ¿Cuál es tu nuevo código?, pregunté, manteniendo mi voz casual, enmascarando el temblor de mis manos. Hubo una vacilación, un microsegundo de pánico en sus ojos antes de que lo disimulara. Oh, lo cambié por razones de seguridad. Toma, ¿qué necesitas? Lo desbloqueó él mismo y me lo entregó. Luego se quedó sobre mi hombro mientras marcaba mi número. En el momento en que encontré mi teléfono y terminé la llamada, me arrebató su dispositivo. Fue entonces cuando lo supe. No sabía los detalles, pero sabía que el juego había comenzado. Podría haberle preguntado directamente. Una versión más sana de mí en un matrimonio más sano habría dicho: Javier, siento que nos estamos distanciando. Algo va mal. ¿Podemos hablar? Pero me aterraba la respuesta, o quizás me aterraba que me mintiera a la cara, o peor, que me dijera la verdad antes de que yo fuera lo suficientemente fuerte para escucharla. Así que hice lo que mejor sé hacer. Investigué. La factura del teléfono fue el hilo más fácil del que tirar. Estábamos en un plan familiar compartido, y yo era la titular de la cuenta. Entré en el portal de Movistar y descargué los registros de uso del último ciclo de facturación. Era un mapa de la traición. Estaban los números habituales, colegas, su madre, el restaurante de comida para llevar. Y luego había un número que aparecía con una frecuencia alarmante. Aparecía por las tardes, tarde en la noche y durante los fines de semana. Llamadas de 30 minutos, 45 minutos. Estas llamadas ocurrían mientras él supuestamente trabajaba en su estudio, mientras yo estaba en la cama leyendo. Nosotros dos, viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. Podría haber llamado a ese número. Una parte de mí quería hacerlo, pero ya sabía qué voz respondería. A continuación, audité nuestras finanzas. Saqué los extractos de la American Express. Era una cuenta conjunta que usábamos para los gastos del hogar y las compras diarias. De todos modos, yo solía encargarme de las facturas.
así que no notaría que estaba mirando. Había cargos que no reconocía. Una transacción de una floristería de hace 3 semanas. No había recibido ninguna flor. Una cena en un bistró francés en el barrio de Salamanca un martes por la noche, cuando afirmó estar en una cena de clientes en el centro. Un bar de vinos, una cafetería en un barrio a 40 minutos de nuestro apartamento. Tomados individualmente, cada cargo podría explicarse. Pero juntos pintaban una imagen que estaba desesperada por no ver. Me senté en mi escritorio en nuestro despacho, mi despacho en la casa que mi sueldo pagaba, y miré la hoja de cálculo que había creado. Llamadas, mensajes. No podía ver el contenido, pero el volumen era condenatorio. Gastos. Era una cronología de mentiras expuesta en puntos de datos. Me temblaban tanto las manos que apenas podía controlar el ratón. Cerré mi portátil y me senté en el pesado silencio de la habitación. El sol de la tarde se colaba por la ventana, iluminando motas de polvo que bailaban en la luz dorada. Todo parecía tan normal, tan hermoso. Este hogar que había curado, esta vida que había construido, era solo el decorado de una obra en la que no sabía que estaba actuando. A la mañana siguiente, llamé a mi bufete y les dije que no iría. Nunca faltaba por enfermedad. Mi asistente sonó genuinamente preocupada. «Sofía, ¿estás bien? ¿Necesitas que te envíen algo?» «Solo un virus estomacal», mentí, con voz firme. «Volveré mañana». Javier ya se había ido a la oficina. Esperé exactamente 30 minutos para asegurarme de que no volvería por algo que hubiera olvidado. Y luego entré en su estudio. Me sentí como una criminal en mi propia casa. En 7 años de matrimonio, nunca había curioseado. Nunca sentí la necesidad. La confianza era la base de lo que teníamos. Pero los cimientos se desmoronan. Su estudio estaba impecable. Javier era pedante con su espacio de trabajo. El escritorio estaba organizado, los archivos etiquetados, los libros ordenados alfabéticamente. Empecé por los lugares obvios. Cajones del escritorio, archivadores. Nada incriminatorio, solo documentos de trabajo, declaraciones de impuestos antiguas, garantías de electrodomésticos. Luego revisé su maletín, el de cuero que solía llevar al trabajo, pero que inexplicablemente había dejado hoy, en un bolsillo interior con cremallera, detrás de una pila de tarjetas de visita. Lo encontré. Un recibo de hotel. Era de la semana pasada, la noche que dijo que tenía una sesión de estrategia tardía con un cliente. Una sola noche. Check-in a las 7 p.m., check-out a las 11 p.m., 4 horas. Sin error. Sin malentendidos. 4 horas en un hotel boutique en el barrio de Chueca, a apenas 20 minutos de nuestra puerta. El papel térmico crujió en mi mano. Lo alicé sobre el escritorio. Tomé una foto de alta resolución con mi teléfono y luego lo volví a colocar exactamente donde lo encontré. Me senté en su silla de cuero e intenté respirar a través del dolor que sentía, como si me estuviera desgarrando el pecho. No fue sorpresa. En el fondo, lo sabía desde la cena con Ginebra, quizás incluso antes. Una parte subconsciente de mí había registrado el cambio en él mucho antes de que mi mente consciente estuviera dispuesta a aceptarlo. Esto era duelo. Era la muerte del matrimonio que pensé que tenía, la muerte del hombre que pensé que conocía, la muerte del futuro por el que había estado trabajando. Me permití exactamente 10 minutos para llorar. Puse un temporizador en mi teléfono, como lo haría para un breve receso en el tribunal. Necesitaba procesar la emoción, purgarla para poder volver al trabajo pendiente. 10 minutos para desmoronarme. Luego tenía que compartimentar. Cuando sonó la alarma, me sequé la cara. Fui al baño y me eché agua helada en la piel. Me miré en el espejo. Mi rostro me devolvió la mirada, hinchado y rojo, pero familiar. Todavía estaba allí. Todavía era Sofía García. Y había terminado de ser la mujer que no sabía. Necesitaba más. El recibo probaba que había hecho algo, pero no me daba los detalles. Y sabía por mi carrera que las suposiciones podían ser destrozadas por una buena defensa. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba saber el alcance total de lo que estaba enfrentando. Volví a su estudio. Esta vez fui metódica. Revisé cada libro en busca de notas ocultas, cada carpeta en busca de recibos extraviados. No encontré nada más. O era increíblemente cuidadoso, o la mayor parte del asunto existía en el ámbito digital. Su portátil estaba sobre el escritorio, burlándose de mí. Estaba protegido por contraseña, un código diferente al de su teléfono. Probé algunas combinaciones obvias. Su cumpleaños, nuestro aniversario,
el cumpleaños de su madre. Nada funcionó. No era una hacker. No podía entrar sin que él lo supiera, pero conocía a alguien que sí podía. Me senté en el suelo de su estudio, con la espalda contra el escritorio, y saqué mis contactos. Busqué hasta que encontré el nombre de Daniel Salas. Era un especialista en forense digital con el que había trabajado en un complejo caso de fraude corporativo el año pasado. Era discreto, brillante, y me debía un favor. Marqué. ¿Sí? Respondió, sonando sorprendido. Sofía, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Necesito ayuda, Daniel, dije. Es personal y es confidencial. Hubo una pausa y luego su tono cambió, volviéndose agudo y profesional. ¿Qué tipo de ayuda? Necesito acceso a las comunicaciones digitales de alguien sin que lo sepa. Creo que mi marido me está engañando. Necesito pruebas antes de hacer un movimiento. Otra pausa. Esta más larga. ¿Estamos hablando de canales legales o estrictamente informativos? Informativos, dije. Soy abogada, Daniel. Conozco los estatutos. No voy a usar esto en el tribunal, pero necesito saber a qué me enfrento. Necesito saber la verdad. Le oí exhalar lentamente. Sí, puedo hacerlo. ¿Tienes acceso físico a su dispositivo, a su portátil? Sí, pero no tengo la contraseña. No la necesitas. Puedo enviarte un software. Necesitas instalarlo a través de una memoria USB. Tarda unos 10 minutos en ejecutarse. Una vez que esté instalado, reflejará todo. Correos electrónicos, iMessages, historial del navegador, pulsaciones de teclas, en un servidor seguro al que puedes acceder de forma remota. Nunca sabrá que está ahí. Se me revolvió el estómago. ¿Es esto seguro? Es una zona gris, considerando que es un bien matrimonial en tu casa. ¿Admisible en el tribunal? No. ¿Útil para tu tranquilidad? Absolutamente. Eso es todo lo que necesito. Envíamelo. Dame una hora. ¿Y Sofía? ¿Sí? No me des las gracias todavía. Puede que no te guste lo que encuentres. Ya no me gusta, Daniel. Al menos de esta manera, no me lo estaré imaginando. El software llegó a mi bandeja de entrada 45 minutos después, con instrucciones precisas. Javier no llegaría a casa hasta dentro de horas. Tenía tiempo. Seguí los pasos de Daniel, con el corazón martilleando contra mis costillas mientras la barra de progreso se arrastraba por la pantalla. Me senté en su silla, violando su privacidad de la misma manera exacta en que él había violado nuestros votos. Se sentía como justicia. Se sentía como la guerra. Cuando la instalación se completó, borré la memoria, apagué el portátil y me retiré a nuestro dormitorio. Me tumbé sobre el edredón, mirando el mismo punto en el techo que había memorizado durante las últimas noches de insomnio. Esperé. Daniel dijo que podría tardar unas horas en que los datos se poblaran. Tenía que ser paciente. La paciencia nunca había sido mi virtud, pero en la última semana había descubierto una reserva de resolución fría y calculada que no sabía que poseía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Hola, cariño. ¿Cómo te encuentras? ¿Necesitas que te recoja algo de sopa o acuarios de camino a casa? El marido cariñoso, el compañero atento. La hipocresía me daban ganas de gritar. Escribí de vuelta, sintiéndome mucho mejor, la verdad. Nos vemos esta noche. Y luego esperé a que la verdad se cargara. El primer correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada reflejada a las 3:47 p.m. Estaba sentada en el salón, con mi propio portátil abierto en mi regazo, fingiendo revisar contratos. En realidad, estaba actualizando el servidor seguro que Daniel había configurado cada 30 segundos. Archivos, historial del navegador y datos de aplicaciones comenzaron a poblarse. Y luego los correos electrónicos. El más reciente era de su carpeta de enviados. El destinatario era una dirección personal de Gmail que no reconocí, pero el asunto hizo que se me helara la sangre. Esta noche. Lo abrí. No puedo esperar a verte. Mismo sitio. Esta vez llevo yo el vino. Tú solo ven. Es todo lo que necesito. Ahí estaba. Mi marido flirteando con ella. Me desplacé hacia arriba para ver el historial del hilo. Sus respuestas también estaban allí, sincronizándose casi en tiempo real. Eres imposible, había escrito ella. Mismo sitio. 7:30. Y trae ese Malbec del que no parabas de hablar. Quiero probar eso que tanto te entusiasmaba. Trato hecho, respondió él. Ponte el vestido azul. Confiado, ¿eh?
bromeó ella. Me pondré lo que quiera. Te pondrás el vestido azul porque sabes cuánto me gustas con él, escribió Javier de vuelta. Y a ti te encanta que me gustes con él. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Conocía ese vestido azul. Se lo había visto a Ginebra en la cena. Era del color del océano, del color de un moratón. Y esa noche, mi marido iba a quedar con ella, beber Malbec con ella y admirarla con él. Todo mientras yo estaba sentada aquí, en los escombros de nuestra vida, viéndolo suceder en una pantalla brillante. Dejé el portátil sobre la mesa de centro de cristal con una delicadeza aterradora, como si fuera una bomba que pudiera detonar en cualquier segundo. Me levanté, sintiendo que las piernas pertenecían a otra persona, y caminé con paso firme hacia el baño principal. Apenas llegué al lavabo, antes de que mi estómago rechazara violentamente todo lo que contenía. Agarré la porcelana fría hasta que mis nudillos se pusieron blancos, vomitando hasta que no quedó nada más que bilis y una garganta ardiente. Cuando los espasmos finalmente cesaron, me enjuagué la boca, me eché agua helada en la cara y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, con los ojos muy abiertos y atormentados, pero debajo del shock, algo más se estaba endureciendo. Me sequé la cara, respiré hondo, un aliento que retumbó en mi pecho y volví al salón. Cogí el portátil de nuevo. Tenía que saberlo. Tenía que ver la anatomía completa de la traición. Me desplacé hacia atrás, más allá de la reciente coordinación logística, retrocediendo semanas y luego meses en el pasado. El correo electrónico se remontaba mucho antes de la cena donde noté por primera vez la chispa. Esa cena no había sido una presentación. Había sido una reunión. Según las marcas de tiempo, llevaban comunicándose al menos 3 meses. El asunto de su primer correo era bastante inocuo. Estoy de vuelta en la ciudad. Pensé que deberías saberlo. La respuesta de Javier había sido enviada en menos de 1 hora. Esa es la mejor noticia que he oído en años. ¿Cuándo puedo verte? Leí cada línea, viendo su romance desarrollarse a la inversa, deconstruyendo el colapso de mi matrimonio pulsación a pulsación. Empezó con planes casuales que mantenían una apariencia de negación plausible. Solo un café como amigos. Genial ponernos al día. Tenemos que repetir. Y luego el cambio. El tono cambió. Los mensajes se hicieron más largos, más personales, más reveladores. Se quejaba de sentirse estancado en su carrera, poco apreciado en casa. Le dijo que se sentía invisible. Ella simpatizó perfectamente, interpretando el papel de la musa protectora, recordándole quién solía ser. Siempre estuviste destinado a cosas más grandes, Javier, escribió. No creo que ella te vea como yo te veo. Sofía ve un sueldo y un segundo nombre en una declaración de la renta. Su respuesta me hizo dejar de respirar por un momento. Tú me ves. Tuve que dejar de leer. Dejé el ordenador a un lado y fui a la cocina. Me temblaban tanto las manos que oía la jarra de cristal tintinear contra el vaso mientras me servía agua. Ve un sueldo. 7 años de matrimonio. 7 años construyendo una vida, apoyándolo a través de 2 startups fallidas, abrazándolo cuando su madre murió, celebrando cada pequeña victoria. Y a eso me había reducido. Un sueldo. Bebí el agua de un largo trago. Me serví otro y forcé aire en mis pulmones. Marché de vuelta al sofá. No había terminado. Los mensajes se volvieron más íntimos, llenos de anhelo y una tensión sexual que saltaba de la pantalla, aunque todavía no fuera explícita. Hablaban de momentos robados, de sentirse vivos de nuevo, de una conexión que se sentía correcta de una manera que nada más lo hacía. Luego, hace 3 semanas, el recibo del hotel que había encontrado fue corroborado por un hilo de correos electrónicos. No puedo seguir con esto a medias, había escrito Javier. Te necesito entera. Su respuesta fue instantánea. Me tienes. Siempre me has tenido. Me senté allí, en el silencio de nuestro ático, dejando que el conocimiento se asentara en mi médula. Mi marido se había acostado con su exnovia en un hotel en el centro de Madrid, mientras yo estaba aquí, probablemente trabajando hasta tarde en un informe, completamente ajena a que mi matrimonio acababa de morir de negligencia y traición. El spyware seguía sincronizándose, y ahora los mensajes de texto comenzaron a inundar. Cientos de ellos, banales y destructivos a la vez, mezclados en un cóctel nauseabundo. Pensando en ti.
Anoche fue todo. No puedo esperar a que no tengamos que escondernos. Ese último me hizo detenerme. Hasta que no tengamos que escondernos. Hice clic en ese hilo y leí hacia atrás. Hace 2 semanas Ginebra había preguntado, ¿cuándo se lo vas a decir? Tengo que encargarme de la logística primero, respondió Javier. La casa es complicada. ¿La casa o tus sentimientos? La casa está a su nombre, Ginebra. Es su herencia. Si nos divorciamos ahora, me voy con las manos vacías. Te vas contigo, con nosotros. ¿No vale eso más que una propiedad? Por supuesto, solo necesito ser inteligente con esto. Déjame manejarlo a mi manera. Ahí estaba. En sus propias palabras, vi la verdad de quién era yo para él. No era una esposa. No era una compañera. Era un obstáculo. Era una complicación financiera que necesitaba ser navegada con cuidado. Pensé en los documentos que había firmado cuando compré este lugar con el dinero que mi abuela me dejó. La escritura de renuncia reconociéndola como mi propiedad separada. En ese momento pensé que solo estaba siendo una abogada prudente. No tenía idea de cuán acertada estaba. Se cargaron más mensajes, llenando la pantalla. Los vi aparecer con una curiosidad desapegada ahora, como si estuviera leyendo el expediente de un cliente. No solo estaban planeando un romance, estaban planeando un futuro. Ginebra estaba mirando apartamentos en Chamberí, enviándole enlaces de Idealista. Para cuando seas libre, escribió. Piensa en ello como nuestro primer hogar. Él respondió con emojis de corazón y promesas. Discutieron los viajes que querían hacer, la vida que construirían, lo mucho mejor que encajaban juntos, que cualquiera de ellos en sus vidas actuales. Ella nunca me entendió realmente, escribió. Creo que he estado fingiendo durante los últimos años. Entonces deja de hacerlo, instó ella. La vida es demasiado corta para estar con la persona equivocada. Pronto, prometió. Solo tengo que hacer todo bien. Me pregunté qué significaba para él hacer todo bien. ¿Planeaba reclamar una pensión compensatoria? Tenía la intención de argumentar que había contribuido a la apreciación de los bienes del hogar y merecía una compensación. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi abogada personal, Débora Campos. No la de mi bufete, sino una tiburón de los divorcios a la que había derivado a docenas de clientes de alto patrimonio a lo largo de los años. Esto necesitaba ser personal y absolutamente confidencial. Débora, soy Sofía García. Necesito una consulta de inmediato. Asunto personal. ¿Cuán rápido puedes recibirme? La respuesta llegó 3 minutos después. Mañana por la mañana, 9:00 a.m. Mi despacho. ¿Estás bien? Lo estaré. Volví al portátil. El software había terminado la sincronización inicial. Ahora tenía acceso a todo. Cada correo electrónico, cada mensaje, cada foto, cada búsqueda en el navegador. Fui a su historial. Encontré los términos de búsqueda que había estado escribiendo tarde en la noche. Opiniones abogados de divorcio. Cómo reclamar plusvalía en bienes privativos. Leyes de pensión compensatoria Madrid cuando la esposa gana más. Había estado investigando, planeando y preparándose para dejarme, mientras calculaba simultáneamente cómo exprimir mi vida para sacarme hasta el último céntimo. Y todo el tiempo volvía a casa. Me besaba en la mejilla. Me preguntaba qué tal mi día y dormía en nuestra cama. Revisé la carpeta de fotos. Allí estaba ella. Ginebra. Docenas de fotos de ellos juntos. Citas para tomar café. Cenas en restaurantes con poca luz. Fotos espontáneas de ella riendo en el asiento del copiloto de su coche. Él besándola en la mejilla. Selfies de ellos en la cama. Afortunadamente vestidos, pero la intimidad era innegable. Las fotos eran una cronología visual de los últimos 3 meses. Una cronología de todo lo que yo había estado demasiado ocupada para notar. En una foto, ella llevaba un collar que no reconocí. Un delicado colgante de oro, de aspecto caro. Crucé la fecha con los extractos de la tarjeta de crédito. Había una compra en una joyería en la calle Serrano por 4. €0 hace 2 semanas. Había visto ese cargo y asumí que era para mí, para nuestro próximo aniversario. Quizás un regalo de cumpleaños anticipado. Nunca había sido para mí. Creé una carpeta segura en un disco duro externo cifrado y comencé a organizarlo todo. Capturas de pantalla de los hilos de correo electrónico, los mensajes de texto, las fotos, los extractos de la tarjeta de crédito, el historial del navegador.
Estaba construyendo un caso contra mi marido con la misma atención meticulosa al detalle que le daba a una fusión de 1.000 millones de euros. La prueba de infidelidad estaba documentada. La prueba de la planificación financiera para enriquecerse con el divorcio estaba documentada. La cronología del engaño estaba cerrada. Para cuando terminé, eran las 5:30. Se suponía que Javier llegaría a casa en una hora, aunque sabía que no lo haría. Según sus mensajes, se encontraba con Ginebra a las 7:30, lo que significaba que necesitaría una excusa. No tuve que esperar mucho. A las 6:15, mi teléfono vibró en la encimera. Atrapado en la oficina con una crisis. No me esperes para cenar. Te quiero. Te quiero. 3 palabras que una vez fueron la base de mi vida. Ahora eran solo ruido blanco. Una firma rutinaria utilizada para ocultar una mentira. Respondí de inmediato. No hay problema. Probablemente me acueste temprano de todos modos. Todavía no me siento al 100%. Que te mejores, cariño. Me pregunté si sentía siquiera una punzada de culpa, o si mentir se había vuelto tan rutinario que era solo otro elemento en una lista de tareas. Mandar mensaje a esposa, cubrir las huellas, ir con la amante. Tenía 3 horas antes de que él, en teoría, volviera a casa. Quizás 4, dependiendo de cuánto tiempo se quedara con ella. Usé ese tiempo para pensar, no sobre si dejarlo. Esa decisión se había tomado en el segundo en que leí ese primer correo electrónico. No puedes saber algo como esto. No puedes sentirte tan traicionada y mantener vivo un matrimonio. El matrimonio era un cadáver. Él simplemente no sabía que yo ya había firmado el certificado de defunción. Pensé en cómo confrontarlo. Podría arrojarle el portátil cuando entrara, gritar, llorar, exigir respuestas a preguntas que ya no importaban. O podría ser inteligente. Era abogada inmobiliaria. Conocía el derecho de propiedad por dentro y por fuera. Sabía lo que era mío, lo que era suyo, lo que estaba protegido y lo que era vulnerable. En un divorcio, la persona que planifica es la persona que gana. Él había estado planeando, investigando sus derechos, elaborando su estrategia mientras me mantenía en la oscuridad. Pero había cometido un error fatal. Me había subestimado. El ático era mío, comprado con dinero de la herencia, mantenido en un fideicomiso separado. Había firmado renuncias. No importaba lo bueno que fuera su abogado, no iba a tocar este apartamento. Nuestros coches estaban titulados individualmente. El mío estaba pagado. A su Porsche le quedaban 2 años de pagos. Pagos que salían de nuestra cuenta corriente conjunta, la cual podía congelar. Nuestras cuentas bancarias eran conjuntas, excepto mi cartera de inversiones principal, que era completamente separada. Podía retirar mi mitad de los fondos conjuntos, dejarle su parte y cerrar la puerta a nuestro enredo financiero antes de que él supiera qué había pasado. Consideré el momento. Si me movía demasiado rápido sin la guía de Débora, podría cometer un error. Pero si esperaba demasiado, él podría hacer su movimiento primero. Mañana por la mañana me reuniría con Débora, finalizaría una estrategia y luego la ejecutaría con precisión quirúrgica. Pero esta noche, necesitaba verlo con mis propios ojos. Sabía dónde se encontraban. El mensaje de texto había mencionado el lugar explícitamente. Un bar de vinos en el barrio de las Letras llamado Obscura. Nunca había estado allí. Probablemente era su lugar, un sitio lleno de recuerdos de los que yo no formaba parte. Podía ir allí. Podía observarlos. Algunos dirían que era masoquista, que ya tenía todas las pruebas que necesitaba. Pero necesitaba ver la realidad. Necesitaba ser testigo de la muerte de mi matrimonio en tiempo real, para grabar la imagen en mi cerebro de modo que cuando él inevitablemente intentara manipularme, minimizarlo, hacerme sentir loca por estar dolida, yo tendría esto. Tendría la imagen de él con ella, viviendo la verdad que había ocultado. Fui al dormitorio y me cambié. No me vestí como la versión de mí misma que él conocía. Me quité el traje sastre y la persona de la abogada compuesta y de alto poder. Me puse vaqueros oscuros, un suéter de cachemira negro y me recogí el pelo en un moño severo. Cambié mis lentillas por mis gafas de lectura de montura gruesa. Parecía una persona diferente. Me sentía como una persona diferente. A las 7:15 me subí a mi berlina, no al SUV de lujo que usábamos para viajes familiares, y conduje hacia el centro. Las luces de la ciudad se desdibujaban a mi paso, rayas de neón y blanco en la oscuridad.
Obscura estaba escondido en un distrito de almacenes reconvertido, que se había puesto de moda en los últimos 5 años. Era exactamente el tipo de lugar que a Javier le encantaría. Conductos de ventilación a la vista, bombillas Edison y una lista curada de vinos naturales que costaban 20 € la copa. Vi el cálido resplandor del interior derramándose sobre la acera a través de ventanas del suelo al techo. La gente se agolpaba en pequeñas mesas, riendo y hablando con esa energía animada de una noche de viernes, llena de esperanza sobre cómo podría desarrollarse la velada. Pasé lentamente y encontré un sitio en el lado opuesto de la calle, 2 manzanas más abajo, lo suficientemente lejos para ser invisible, lo suficientemente cerca para ver. Agarré el volante, mis guantes de cuero crujiendo con la tensión. Esperaba temblar de nuevo, esperaba lágrimas o alguna manifestación física del terremoto emocional que estaba ocurriendo dentro de mí, pero me sentía tranquila, fría. Era casi como si hubiera salido de mi cuerpo y estuviera viendo esto sucederle a un personaje en una película. Quizás esto era shock, o quizás esto era en lo que me convertía cuando el peor escenario posible realmente sucedía. No era la mujer que se desmoronaba, era la mujer que observaba, documentaba y se preparaba. A las 7:28, su coche apareció. El Porsche Cayenne negro que había insistido en alquilar hacía 3 años. Yo había pensado en secreto que era un cliché, una crisis de la mediana edad sobre ruedas, pero lo había apoyado porque lo hacía feliz. Dio una vuelta a la manzana buscando aparcamiento y finalmente se metió en un hueco 2 coches por delante de mí. Me encogí en mi asiento, aunque no era necesario. No me estaba buscando. Yo no existía en su mundo en este momento. Su mente estaba completamente en ella, en la noche que le esperaba, en la vida secreta que estaba construyendo. Salió del coche, y bajo el resplandor ámbar de la farola, lo vi comprobar su reflejo en la ventanilla del conductor. Se alisó el pelo, se ajustó el cuello y se enderezó la chaqueta. Llevaba la camisa azul de botones que le había comprado para su cumpleaños el mes pasado, la que le dije que resaltaba el gris de sus ojos. La llevaba para ella. Caminó hacia el bar con una confianza que me revolvió el estómago, ese paso fácil y arrogante de un hombre que camina hacia exactamente lo que quiere. Esperé 30 segundos contando los latidos de mi corazón, y luego abrí mi puerta. El aire de noviembre era cortante y atravesaba mi suéter. Había dejado mi abrigo en el coche. Bien, el frío ayudaba. Me mantenía alerta. Caminé hacia Obscura, manteniéndome en las sombras cerca de las fachadas de los edificios. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un ritmo caótico contra la quietud de mis manos. A través de la gran ventana delantera, lo localicé. Había ocupado una mesa en la esquina trasera. Ella aún no estaba allí. Estaba mirando su teléfono, una pequeña y suave sonrisa jugando en sus labios, probablemente leyendo un mensaje de ella, diciendo que estaba cerca. No podía entrar. Era demasiado arriesgado. Si me veía, el elemento sorpresa, mi mayor ventaja táctica, desaparecería. Pero el bar tenía una terraza lateral que rodeaba la esquina del almacén. Podía ver el resplandor de las estufas de exterior y el contorno de una valla de hierro forjado. La terraza estaba conectada a la sala principal por grandes puertas francesas abiertas. Si me posicionaba correctamente en la acera, mirando a través del hierro forjado, tendría una línea de visión directa a su mesa. Di la vuelta a la manzana hacia la calle lateral. La terraza estaba escasamente poblada. Solo unas pocas almas valientes se acurrucaban bajo las estufas, decididas a disfrutar del ambiente a pesar del frío. Me moví hacia la oscuridad entre 2 farolas, encontrando un punto de vista entre las pesadas cortinas de terciopelo y el marco de la puerta. Tenía una vista clara. Me quedé allí, un fantasma en la oscuridad, y esperé a que llegara la otra mujer. Elegí una mesa de esquina apartada, escondida detrás de un gran ficus en maceta, que me ofrecía suficiente sombra para permanecer invisible, mientras mantenía una línea de visión clara hacia la entrada. Pedí una copa de Cabernet a un camarero que pasaba, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Angulé mi silla justo así, creando el punto de vista perfecto a través de las puertas de cristal del bar de vinos Obscura. Eran las 7:35 cuando llegó Ginebra. La vi antes que Javier, observando cómo se detenía en la entrada para escanear la habitación. Su rostro se iluminó en el momento en que sus ojos se encontraron con los de él. Llevaba el vestido azul, el que sabía que él le había pedido específicamente que usara. Y tenía que admitir,
de manera puramente objetiva, que estaba preciosa. Poseía esa misma cualidad etérea que había notado durante aquella desastrosa cena, ahora amplificada por la cálida luz ámbar del bar y la adoración desnuda en su rostro. Caminó hacia su mesa y mi marido se levantó para recibirla. Se abrazaron y no fue un abrazo amistoso entre conocidos. Duró demasiado tiempo, sus cuerpos presionados el uno contra el otro con una familiaridad que me revolvió el estómago. Cuando finalmente se separaron, Javier dejó sus manos descansar en su cintura por un momento, mirándola con una expresión que reconocí con una sacudida dolorosa. Había visto esa mirada antes, hace muchos años, cuando yo era la que estaba bajo el resplandor de su afecto. Se sentaron y un camarero apareció casi al instante, lo que sugería que eran clientes habituales aquí. Rostros conocidos por el personal. Pidieron sin siquiera mirar los menús. Una vez que el camarero se retiró, se inclinaron sobre la pequeña mesa el uno hacia el otro, con los dedos entrelazados, hablando con la intensa urgencia de dos personas que tienen toda una vida de cosas que decir y solo horas robadas para decirlas. Levanté mi copa de vino y tomé un sorbo, pero la costosa cosecha sabía a vinagre en mi lengua. Desde mi posición tenía una vista de alta definición de su aventura. Sin embargo, no podía oír ni una sola palabra. Me vi obligada a leer su lenguaje corporal, llenando el silencio con mi propia imaginación torturada, lo que de alguna manera era peor que saber la verdad. Ginebra echó la cabeza hacia atrás, riendo de algo que él dijo, su mano extendiéndose sobre la madera para rozar sus nudillos. Javier giró la palma hacia arriba, atrapando sus dedos y sosteniéndolos con fuerza. Fue un gesto tan pequeño e íntimo, sin sentido para cualquier otra persona en el restaurante, pero absolutamente devastador para mí. El vino llegó a su mesa. Él había pedido el Malbec que le prometió. Levantaron sus copas para un brindis. No pude oír el sonido, pero mi mente proporcionó el delicado tintineo del cristal contra el cristal, una promesa sellada en vino tinto. Mientras bebían, observé cómo su pulgar trazaba círculos perezosos y afectuosos en el dorso de la mano de ella. Estaba presente con ella de una manera que no lo había estado conmigo en años. Quizás nunca. Estaba inclinado, comprometido, animado, vivo. Ginebra dijo algo que le hizo llevarse una mano al corazón en fingida ofensa, y ella se rió aún más fuerte. Tenían bromas internas, un ritmo, una historia compartida que existía en una burbuja que nunca podría penetrar, sin importar cuántos correos electrónicos leyera o registros de spyware analizara. Esa exclusión dolía más que la traición física. Era el conocimiento de que él mantenía toda una vida separada, una personalidad separada reservada solo para ella. Ella obtenía las mejores partes de Javier Ríos, el encanto, el ingenio, la atención, mientras que a mí me quedaban las sobras, la versión cansada, resentida y desconectada que llegaba a casa para revisar su teléfono y me hacía sentir necesitada por querer una conversación. Mi mano se acalambró alrededor del tallo de mi copa y me obligué a relajar el agarre antes de romper el cristal. Llegaron sus aperitivos, pequeños platos para compartir. Los vi darse de comer el uno al otro con una comodidad casual que hablaba de rutina. El camarero los atendió, y ambos le sonrieron con la calidez de las personas que están exactamente donde quieren estar. Finalmente Ginebra se levantó para ir al baño de señoras. Javier la vio alejarse, sus ojos siguiendo su figura por la habitación con un hambre indisimulada. En el momento en que ella desapareció de la vista, sacó su teléfono. Un segundo después, mi propio teléfono vibró contra mi cadera. Lo saqué del bolsillo de mi abrigo y miré la pantalla. Un mensaje de Javier. La crisis del trabajo se está alargando más de lo esperado. Probablemente no llegue a casa hasta las 11. Lo siento, cariño. Miré las letras brillantes, la mentira casual, el reflejo del engaño, la disculpa que no significaba absolutamente nada. Respondí, mis dedos fríos y precisos. Está bien. Tómate tu tiempo. Levanté la vista para verlo leer mi respuesta. Una sonrisa débil y satisfecha tocó sus labios, mientras volvía a guardar el teléfono en su bolsillo, completamente absuelto de culpa. Justo cuando Ginebra regresaba a la mesa. Se sentó, y él inmediatamente buscó su mano de nuevo, diciendo algo que hizo que sus ojos se suavizaran. Ella susurró algo de vuelta. No soy lectora de labios, pero la forma de las palabras se parecía innegablemente a «te quiero».
El tallo de mi copa de vino pareció doblarse bajo mi presión. Sabía que tenía que irme. Tenía toda la confirmación que necesitaba. Sentarme aquí torturándome no servía para nada más que para echar sal en una herida mortal. Sin embargo, no podía moverme. Estaba arraigada al lugar, presenciando la muerte de mi matrimonio en tiempo real. Los vi terminar su comida. Los vi pedir un solo postre con 2 tenedores. Los vi compartir bocados con la intimidad involuntaria de los amantes. Al ver a mi marido tan feliz, entendí algo profundo mientras estaba sentada allí en las sombras. Esto no fue un error. No fue un lapso momentáneo de juicio o una crisis de la mediana edad o cualquiera de las otras excusas que la gente usa para suavizar los bordes de la traición. Esto fue una elección que hizo una y otra vez. Cada mensaje, cada mentira, cada momento en que no se detuvo, la estaba eligiendo a ella. Y al elegirla a ella me estaba descartando activamente a mí. Llegó la cuenta. Pagó con nuestra tarjeta American Express conjunta. Noté con amarga ironía. Financiando su cita con mi dinero. Se levantaron para irse, y él la ayudó a ponerse el abrigo, sus manos deteniéndose en sus hombros un momento demasiado largo. Caminaron hacia la salida y por un segundo aterrador pensé que podrían pasar por mi mesa, pero giraron hacia el vestíbulo principal. Esperé un instante, luego me deslicé hacia afuera, observando a través de la ventana delantera cómo caminaban hacia su coche. Él le abrió la puerta del copiloto y ella se puso de puntillas para besarlo antes de deslizarse dentro. Fue un beso real, no largo pero profundo e intencionado, el tipo de beso que comparten las personas que planean terminar lo que empezaron en una habitación de hotel muy pronto. Otras 4 horas que robaría de nuestra vida para dárselas a ella. Su coche se alejó del bordillo y vi cómo las luces traseras se desvanecían en la esquina. Solo entonces me di cuenta de que mis mejillas estaban mojadas. No estaba sollozando, solo lágrimas silenciosas y constantes que se escapaban, enfriándose rápidamente en el cortante viento de Madrid. Me las sequé con el dorso de la mano, mirando mi copa de vino, todavía llena excepto por ese primer sorbo. Dejé un fajo de billetes en la mesa, demasiado para una sola bebida. Pero no me importaba. Solo necesitaba irme. El camino a casa fue automático. No recuerdo navegar por las calles de la ciudad ni por la autopista. Mi cuerpo conocía el camino, la memoria muscular guiando el volante a través de giros y semáforos, mientras mi mente procesaba la finalidad de lo que había visto. Para cuando llegué a la entrada de mi casa, mi entrada, las lágrimas se habían detenido. Al abrir la puerta principal y entrar en el silencioso vestíbulo, sentí un cambio. La mujer que había conducido hasta el bar de vinos, aferrándose a un ápice de esperanza. La mujer que rezaba para que hubiera un malentendido. Esa mujer se había ido. En su lugar se encontraba alguien más fría, más dura. Alguien que entendía que la misericordia se desperdicia en personas que ya te han mostrado su verdadero carácter. Subí, me lavé la cara y realicé los movimientos de una noche normal. Puse la alarma para las 7 de la mañana y me metí en la cama. Dormí profundamente y sin sueños por primera vez en semanas. Cuando la alarma me despertó a la mañana siguiente, Javier todavía dormía. Debió de llegar tarde, metiéndose en la cama sin despertarme, llevando el débil y empalagoso aroma del perfume de ginebra en su piel. Me levanté en silencio. Me duché y me vestí con meticuloso cuidado. Elegí un traje de chaqueta de color carbón, del tipo que usaba para negociaciones de alto riesgo, porque, en cierto modo, iba a la guerra. El equipo de la mudanza llegó puntualmente a las 9:00. 3 hombres grandes con cajas, carretillas y un comportamiento eficiente y profesional. Los dirigí al estudio y al vestidor principal. Ya había etiquetado todo lo que era suyo con pegatinas de colores mientras dormía. Javier salió al pasillo unos minutos más tarde, parpadeando contra la luz de la mañana, con aspecto desaliñado y confundido en sus calzoncillos y camiseta. ¿Qué está pasando, Sofía? ¿Nos mudamos? «¿Te mudas tú?», dije, mi voz tranquila y serena. Me miró fijamente, su cerebro luchando por ponerse al día. ¿Qué? Estos señores están empaquetando tus cosas. Están empaquetando tus cosas, Javier. He alquilado un trastero a tu nombre. Recibirás la dirección y el código de acceso esta tarde por correo electrónico. Soltó una carcajada de incredulidad. Esto es una broma, ¿verdad? Se giró hacia los de la mudanza, que lo ignoraron profesionalmente y siguieron presentando cajas. Oye, un momento, parad. Esto tiene que ser un error. No hay ningún error.
interrumpí. Esta es mi casa. Te estoy pidiendo que te vayas. Su rostro pasó por un espectro de emociones. Confusión, incredulidad y, finalmente, ira. No puedes echarme así como así, Sofía. Yo vivo aquí. Esta es mi casa. En realidad, esta casa es mi bien privativo, comprada antes de nuestro matrimonio. No estás en la escritura. Y según el acuerdo prenupcial, no tienes ningún derecho sobre ella. Si no me crees, llama a tu abogado. ¿Qué demonios está pasando? Su voz se elevó a un grito. ¿Alguien te ha dicho algo? ¿Es por el trabajo? Es por Ginebra, dije suavemente. El nombre lo golpeó como un golpe físico. Es por la aventura que has estado manteniendo durante 3 meses. Las visitas al hotel, las mentiras, el spyware que encontré en tu portátil y los planes que estabas haciendo para divorciarte de mí mientras ocultabas activos. Lo sé todo, Javier. Los correos electrónicos, los mensajes, los extractos de la tarjeta de crédito. No insultes mi inteligencia tratando de negarlo. Abrió la boca, la cerró y luego lo intentó de nuevo. Sofía, escucha, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Ya he contratado a un abogado. Débora Campos presentó la demanda de divorcio esta mañana. Serás notificado formalmente en las próximas 24 horas. Nuestras finanzas ya están separadas. Tus cosas están siendo empaquetadas y tu llave ya no funcionará en estas cerraduras. ¿Has cambiado las cerraduras? La indignación luchaba con el pánico en su voz. No puedes hacer eso. Ya lo he hecho. Dio un paso amenazante hacia mí, cerniéndose sobre mí, pero no me inmuté. Levanté una mano. No lo hagas. Los de la mudanza son testigos. Mi abogada tiene todo documentado. Si pones esto difícil, solo te estás perjudicando a ti mismo. Yo vivo aquí, repitió, más débil esta vez, como si la repetición pudiera hacerlo verdad. Vivías aquí, tiempo pasado. Ahora tienes que averiguar dónde te vas a quedar esta noche. ¿Dónde se supone que voy a ir? Preguntó sonando pequeño por primera vez. Eso ya no es mi problema. Saqué un sobre cerrado de mi bolsillo. Toma. Esta es una carta que describe los términos inmediatos. Léela cuando te calmes y consigue un abogado. Vas a necesitar uno bueno. Le entregué el papel, giré sobre mis talones y entré en el dormitorio principal. Mi dormitorio, cerrando y echando la llave a la puerta detrás de mí. A través de la madera, le oí hacer llamadas frenéticas. Primero a Ginebra, su voz susurrante y urgente. Luego, supuse, a cualquier abogado que pudo encontrar, su tono cambiando a una súplica desesperada. Nada de eso me importaba ya. A mediodía, los de la mudanza se habían ido. Su estudio estaba vacío, su ropa desaparecida del armario. La casa se sentía más grande, más limpia, como si un peso pesado y sofocante hubiera sido levantado de los cimientos. Me quedé en la ventana del salón, viendo cómo el camión se alejaba, llevando los restos físicos de mi matrimonio a un trastero que nunca visitaría. Mi teléfono sonó. Era Débora Campos. Sofía, los papeles están presentados, dijo, su voz nítida y tranquilizadora. Será notificado mañana. Gracias, Débora. ¿Cómo lo llevas? Miré alrededor de mi salón tranquilo y soleado, mi espacio, mi futuro ya no enredado con un hombre que me había traicionado. Me siento bien, dije, y me di cuenta con sorpresa de que lo decía en serio. Me siento libre. 6 semanas después, estaba de pie en el vestíbulo de mármol de mi edificio de oficinas, el mismo lugar donde había comenzado esta pesadilla, mirando por las ventanas del suelo al techo. El divorcio se había finalizado esa mañana, rápido, quirúrgico y limpio, tal como Débora había prometido. Javier había intentado luchar, por supuesto. Contrató a un abogado que hizo mucho ruido sobre sus contribuciones al hogar y el daño emocional, tratando de sacar un acuerdo. Pero el acuerdo prenupcial era blindado, la casa era mía, y mi herencia era intocable. Después de 7 años de matrimonio, donde nuestras finanzas se habían mantenido meticulosamente separadas, se fue con sus efectos personales, su coche y los pagos de alquiler restantes, y la mitad de nuestra escasa cuenta corriente conjunta. Dejó el matrimonio con exactamente lo que trajo, y nada más. Ginebra lo había acogido al principio. Me enteré por el boca a boca, amigos comunes que se habían puesto silenciosamente de mi lado una vez que las pruebas salieron a la luz, que intentaron que funcionara. Intentaron vivir el gran romance, finalmente libres para existir a la luz. Pero aparentemente,
Una aventura clandestina es muy diferente de una relación. La emoción de las reuniones secretas y los momentos robados no se traduce bien a la mundana realidad de las facturas compartidas, los espacios reducidos y la rutina diaria de una pareja real. Duraron 5 semanas antes de que ella le pidiera que se fuera. Ahora Javier vivía en un estudio en las afueras de la ciudad, trabajando en el mismo empleo, conduciendo el mismo coche, probablemente preguntándose cómo su cómoda vida se había desintegrado tan rápidamente. No sentí pena por él. No sentí nada en absoluto. El ático era mío. Había convertido su antiguo estudio en una sala de lectura con estanterías del suelo al techo y un sillón de terciopelo junto a la ventana. Había vuelto a pintar el dormitorio, reemplazado la ropa de cama y reclamado cada centímetro cuadrado de mi santuario. Mi carrera florecía sin el desgaste emocional de un matrimonio moribundo. Tenía energía de sobra. Estaba sola. Pero por primera vez en años, no me sentía sola. Me aparté de la ventana y caminé hacia el ascensor, lista para empezar el resto de mi vida. Solo en el último mes, había conseguido 2 clientes importantes para el bufete, manejando casos complejos que anteriormente me habrían mantenido despierta toda la noche con ansiedad. Ahora, los navegaba con una confianza tranquila y firme que incluso me sorprendía. Era como si una pesada niebla se hubiera levantado de mi cerebro, liberando un espacio mental que había estado secuestrado durante demasiado tiempo. Finalmente empecé a priorizarme de nuevo. Empecé a correr por las mañanas, sintiendo el viento frío del Parque del Retiro despertar mi piel mientras trotaba por sus caminos. Me uní a un club de lectura local, bebiendo vino y riendo con extraños que rápidamente se convirtieron en amigos, y contacté con viejos compañeros que había descuidado vergonzosamente durante los años que pasé tratando de remendar un matrimonio que ya se estaba hundiendo. Estaba construyendo una vida. Ciertamente no era la vida que había planeado, ni era el futuro que había imaginado hacía 8 años cuando, entre lágrimas, dije sí a la propuesta de Javier durante el desayuno. Pero esta vida era diferente. Era auténtica. Era sólida. Y lo más importante, era enteramente mía. A veces, tarde en la noche, cuando la ciudad estaba en silencio, mi mente se desviaba hacia la mujer que solía ser. Pensaba en la Sofía que entró en el bar de vinos obscura, con el corazón palpitante, para sentarse frente a su marido mientras él cenaba con su amante. Pensaba en cómo sonreía a través de la agonía, comparándose constantemente con Ginebra y sintiéndose completamente inadecuada. Esa versión de mí creía que el amor significaba aferrarse hasta que tus nudillos se pusieran blancos, que el compromiso significaba soportar la falta de respeto y que una buena esposa se hacía más pequeña para que su marido pudiera sentirse como un gigante. Esa mujer ya no existe. En su lugar, se encuentra alguien que entiende una verdad fundamental que tardé demasiado en aprender. Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Me di cuenta de que lo más poderoso que puedes hacer cuando alguien te traiciona no es gritar, ni rajar neumáticos, ni buscar una venganza dramática. Es eliminarlos de tu existencia con la misma cuidadosa precisión quirúrgica que usarías para extirpar un tumor. Lo cortas por completo, finalmente y para siempre. De pie en el vestíbulo de mi edificio, mirando a través de las puertas de cristal, lo vi. Vi la figura de mi exmarido, Javier Ríos, caminando por la acera. Sus hombros estaban caídos hacia adelante, su paso pesado y derrotado. Parecía más pequeño de lo que recordaba, solo un hombre solo en una gran ciudad. No sentí un pico de ira, y no sentí una punzada de anhelo. No sentí absolutamente nada. Me aparté de la ventana, caminé hacia el ascensor y pulsé el botón del piso del ático. Mientras la puerta se cerraba, cortando la vista de la calle, sonreí. No fue una sonrisa de victoria, aunque ciertamente había ganado. Fue una sonrisa de claridad. Finalmente entendí que la mejor venganza no es dejar a alguien sin hogar o en la miseria. Es construir una vida tan plena, tan rica y tan vibrante que su ausencia se vuelva irrelevante. Javier pensó que podía usarme como red de seguridad mientras probaba a Ginebra para su futuro. En cambio, me enseñó que nunca lo necesité en absoluto. Esa lección, tan dolorosa de soportar como fue la clave de mi libertad. El ascensor sonó suavemente al llegar a mi piso. Salí al pasillo y busqué en mi bolso mi llave. Era la única copia que existía. Abrí la puerta y entré. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Silencioso, pacífico, mío.
Me quité los tacones, sintiendo la lujosa alfombra bajo mis pies, y me serví una copa de vino tinto intenso. Caminé hacia las ventanas del suelo al techo que daban al brillante horizonte de Madrid. En algún lugar ahí fuera, en la oscuridad, Javier probablemente se preguntaba qué salió mal, quizás incluso tejiendo una nueva narrativa donde él era la víctima de una esposa cruel. Pero yo tenía cosas más importantes que hacer que perder otro segundo pensando en un hombre que ya había consumido demasiados años de mi vida. Tenía una vida que vivir y iba a ser extraordinaria. Muchas gracias por pasar este tiempo conmigo hoy y dejarme compartir este capítulo de mi vida con vosotros. Realmente significa mucho para mí que estéis aquí. Si mi historia ha resonado con vosotros, por favor, hacedmelo saber pulsando el botón de me gusta y suscribiéndoos al canal para que podamos seguir conectados. Me encantaría saber quién está escuchando, así que dejad un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad estáis sintonizando y qué hora es allí. Siempre tengo mucha curiosidad por ver hasta dónde viajan estas historias. Si queréis apoyar aún más el canal, hay un enlace para donaciones, pero vuestra presencia es el mayor regalo de todos. Volveré todos los días con una nueva historia solo para vosotros. Mientras tanto, 2 de mis historias más populares están apareciendo en vuestra pantalla ahora mismo. Así que adelante y haced clic en una para seguir escuchando.